Mi historia comienza en mi pueblo, un lugar apartado de la ciudad y metido en la sierra. Nosotros todavía conservamos muchas de las costumbres de nuestros abuelos, por lo que hablamos dos lenguas, la que nos enseñaron nuestros padres y el español. Yo soy Lilia, mi esposo Julio y yo ya teníamos varios años de casados y dos hijos, de 5 y 3 años. Nuestra casa no era muy grande, aunque el terreno era amplio y había mucha tierra para sembrar porque los padres de Julio se la heredaron. Julio se iba a trabajar a Estados Unidos por 6 meses. Él me mandaba dinero para el sustento y también juntaba dinero para comprar animalitos. Julio tenía la intención de hacernos de reses y poder sembrar para ya no tener que irse al otro lado. En esa época, Mario era a quien mejor le iba. Se había convertido en uno de los hacendados más prósperos y Julio aspiraba a ser como él. La verdad, lo veíamos muy lejano. Mario era el amigo de Julio desde que estaban pequeños, porque los padres de Julio fueron trabajadores en la casa de los padres de Mario. Se criaron juntos, solo que Julio era el hijo de la servidumbre y Mario el de los patrones. Aún así, esa diferencia no afectó su amistad. Las diferencias sociales no fueron un obstáculo para que los dos siguieran siendo grandes amigos. Fue otro hecho lo que ocasionó que los dos rompieran su amistad de muchos años. De pronto, comenzaron a sucedernos cosas inexplicables. Primero nos quedamos callados. Incluso yo no le dije a Julio lo que me pasaba por miedo a que no me creyera, y creo que a él le sucedió lo mismo. Así que, por nuestro silencio, las cosas llegaron a situaciones más difíciles. A Julio le empezó una racha de buena suerte porque encontró un patrón en Estados Unidos que le tuvo mucha confianza y empezó a pagarle más dinero. También le brindó mucho apoyo, ya que Julio sabía hacer varias cosas, era albañil y también aprendió de fontanería y electricidad. Fue ese gringo quien nos hizo prosperar, porque aparte de pagarle muy bien, también le prestó dinero para que comprara reses y maquinaria para la siembra. La prosperidad llegó a la casa y el sueño de Julio se fue dando. Comenzó una dificultad con Mario. Parecía que a él no le iba muy bien con su ganado porque empezaron a amanecer muertos sus animales de una forma inexplicable. Primero fue una vaca, al día siguiente 2, y así sucesivamente. Fue una serie de acontecimientos desafortunados lo que lo llevó a molestarse con Julio. Cuando el veterinario los revisó, le dijo que a ellos les faltaba mucha sangre, que algún animal andaba suelto. Lo que se me hacía raro era que solo los de él se enfermaban y morían, porque los nuestros estaban muy bien. Eso hizo que Mario se molestara mucho y que pensara que quizás nosotros les hicimos algo. Su actitud hacia Julio y hacia mí cambió por completo. Se le notaba molesto porque cerró el paso comunal que pasaba por su terreno, por lo que teníamos que rodear mucho para llevar a nuestros animales a beber agua y pastar. Una noche, me encontraba dormida profundamente cuando escuché ruidos y a los animales alterados. Pensé en despertar a Julio, pero lo vi tan cansado que no lo hice. Me asomé por la ventana y pude ver la silueta de alguien que se movía entre la oscuridad. Lo malo fue que esa noche no hubo luz de la luna y no pude distinguir de quién se trataba. Al día siguiente, nos hacían falta varios animales porque habían roto la cerca. Le dije a Julio que yo vi a alguien, casi estaba segura de que se trataba de Mario, porque era alto y delgado, como él. Pero Julio me dijo que, si no teníamos la seguridad de quién fue, no podíamos denunciar. A partir de esa ocasión, Mario cambió por completo. Julio le empezó a perder la confianza porque hubo personas que le dijeron que habían visto a Mario prender velas frente a una cruz de madera que tenía en su terreno. Era una forma de hacer brujería en el pueblo. Mi esposo todavía dudaba de la maldad de quien una vez fue su amigo. Así que una noche salió a caminar por las parcelas. Fue cuando vio la luz de varias velas encendidas. Con cautela, fue a asomarse para ver de quién se trataba. Era verdad, Mario estaba al lado de su padre y su tío. Ellos estaban invocando seres sobrenaturales para pedirles ayuda.
Como habitantes del pueblo, nuestras madres o abuelas sabían de brujería, y que en la oscuridad de la noche era cuando se aprovechaba para hacerla. Conforme Julio se acercó, vio que estaban frente a una cruz de madera, por lo que se alejó del lugar muy asustado, ya que tenía miedo de que el padre de Mario le quisiera hacer algún daño. Él era conocido por ser un gran brujo, al igual que su hermano. Esa noche, cuando Julio llegó con la respiración entrecortada, se acercó a mí y me habló muy despacito al oído para decirme lo que vio y que tenía miedo de que le quisieran hacer un daño a él o a su familia. Me levanté con cuidado para no despertar a mis hijos. Los dos despertaron llorando, decían que habían visto a alguien dentro de la habitación. Por eso, me los llevé conmigo. Ya afuera del cuarto, le pedí que al día siguiente fuéramos con su abuelo, que también era brujo, pero de los buenos, de los que no hacían daño. Julio asintió y nos regresamos al lado de los niños. Antes de dormirme, noté que el cielo estaba nublado y los relámpagos se veían por todas partes. Al poco tiempo, empezó a caer una tormenta muy fuerte. El viento lo escuchaba como si fuera un silbido que quisiera hablar. Le dije a Julio que tenía mucho miedo, pero él ya estaba dormido. Me quedé despierta durante un rato mirando que los niños estuvieran bien porque empecé a sentir un temor descontrolado. Vi a alguien que se asomó por la ventana. No sé cómo describirlo, pero parecía como un perro negro, pero estaba enorme. Se quedó atento viéndome con sus ojos rojos y comenzó a arañar el cristal de la ventana. Creí que en cualquier momento iba a romper el vidrio y a entrar a hacernos daño. Tapé a mis niños con cobijas por completo por si entraba y no los fuera a ver. Enseguida, un relámpago iluminó por unos instantes la casa. Fue cuando lo vi con más claridad. Era horrible. No pude evitar gritar del espanto que me dio, tanto así que desperté a Julio. Me preguntó qué me sucedía. Con el miedo atorado en la garganta, solo atiné a apuntar hacia la ventana, pero allí ya no había nadie. Julio me dijo que quizás todo fue producto de un mal sueño, porque él también estaba soñando y sintió una gran opresión en su pecho. Pero le dije que no estaba dormida, al contrario, todo el tiempo estuve alerta porque presentía que algo malo iba a suceder. Aunque Julio ya ni siquiera me alcanzó a escuchar, porque se sobaba su pecho y decía que le dolía mucho. Mientras yo me asomaba por la ventana, estaba segura de lo que había visto. A lo lejos, en el horizonte, otro relámpago iluminó a un perro corriendo. ¿Lo ves?, le dije. Ahí está, sobre la colina, en la parcela. Creo que Julio ya ni siquiera me escuchó, porque era tan intenso su dolor que ni siquiera me prestó atención. Lo único que pensé fue en llevarlo de urgencia al hospital, pero no sabía qué hacer. Tenía a los niños dormidos y no sabía manejar para llevarlo en la camioneta. Salí bajo la tormenta a buscar a mi compadre, que vivía a unas cuantas casas. Desesperada, le toqué a la puerta. Él salió de su casa y se llevó a Julio. Yo no me fui con él para no dejar a mis hijos solos, sobre todo por lo que vi. El resto de la noche continuó con lluvia. No sé si ya era mi miedo el que me hacía ver formas entre la lluvia, ya que me pareció ver varias sombras que se movían entre la oscuridad. Fue muy difícil saber si eran reales. Ya muy entrada la noche, el cansancio me venció y me quedé dormida. No tuve un sueño tranquilo. Soñé con un perro que me perseguía, y yo corría lo más rápido que podía hasta que, en un momento, me alcanzaba y me mordía muy fuerte. En ese instante desperté con mucho miedo. Revisé el cuarto y vi que mis niños estaban bien, o al menos eso quería pensar, hasta que escuché un gruñido que salía de entre la oscuridad. No pude ver nada, solo ese ruido siniestro que me provocó más miedo. Alcancé a ver los mismos ojos rojos brillando. Fue lo único que pude ver entre la negrura. Me levanté, agarré a mis niños, ya ni siquiera me quedé a revisar. Salí huyendo de mi casa. Solo recuerdo que,
al momento de cerrar la puerta de la entrada principal, oí el gruñido con más fuerza y también la forma en que arañaron la puerta. Con un niño en brazos y el otro casi arrastrado, llegué a la casa de mis padres gritando. Les pedí que me abrieran pronto mientras volteaba hacia atrás. Sentía que en cualquier momento el perro me iba a jalar a uno de mis hijos o se me iba a echar encima. En cuanto mi papá me abrió, le pedí que cerrara la puerta por el llanto. No le podía decir lo que acababa de ver. Mi mamá fue a traerme un té para que me tranquilizara un poco, pero yo estaba tan alterada que todo el tiempo me asomaba por la ventana. Cuando pude decirles lo que acababa de ver, mi papá me pidió que me calmara. Me dijo que en esa casa no entraba ningún nahual y me mostró un amuleto que tenía colgado arriba de la puerta. Esta casa está protegida de esos brujos, aunque va a ser necesario ir con tu abuelo para que te ayude a espantarlo. Sucedía que en el pueblo muchos de los ancianos conocían de brujería. Algunos no la ponían en práctica, como era el caso de mi abuelo, solo para quienes se lo pedían. Poco a poco me fui calmando y acosté a mis niños a dormir. Mi papá me preguntó qué problema teníamos con alguno de los brujos, porque me querían dañar. Le conté todo, sin detalles. En ese momento, llegó mi hermano. Al escucharme decir que sospechaba del padre y del tío de Mario, mi hermano me dijo que se me quitara esa idea porque en la cantina estaban los dos tomando. Ellos se quedaron echándose unas copas y, seguramente, se iban a quedar por más tiempo porque ya estaban entrados en tragos. Cuando mi hermano me dijo que los había visto, me confundí mucho. Si ellos no eran el nahual que nos siguió, entonces ¿quiénes eran? Me empecé a poner nerviosa de nuevo, pero mi padre me dijo que me tranquilizara. Aunque había que tener mucho cuidado porque, por lo visto, eran más poderosos de lo que se imaginaba. Alguno de los dos era capaz de hacer que su espíritu saliera de su cuerpo y se convirtiera en nahual para hacer fechorías, mientras su cuerpo se quedaba en otro lado, ya sea dormido o, como en este caso, en la cantina. Mi hermano asintió, diciendo que el tío de Mario tuvo un comportamiento muy raro, en ratos hacía unos sonidos muy extraños. Pensó que se debía a que estaba muy ebrio. Ahora todo tenía sentido. Esa noche pude descansar en la casa de mis padres, pero aún me sentía inquieta por Julio. Por la mañana llegó Julio acompañado de mi compadre. Estuvo en observación durante la noche, pero el médico del pueblo no pudo encontrar cuál era el motivo de su dolor. Primero pensaron que era un ataque cardíaco, pero cuando le hicieron el electrocardiograma, todo estaba bien. No sabían qué le sucedía, pero le recomendaron que se mantuviera atento a cualquier cambio. Al llegar a nuestra casa, encontramos todo en orden. Noté a Julio triste y apagado, como si una sombra hubiera caído sobre él. Aún así, se fue a la parcela a trabajar y yo me quedé en los quehaceres de la casa. Mientras realizaba mis labores, oí que mi hijo, el más grande, se reía muy entretenido. Fui a verlo y estaba sentado en el patio platicando con alguien. Ahí no había nadie más. Cuando le pregunté con quién se reía, me apuntó hacia el árbol de tamarindo que teníamos. Lo tomé de la mano y le pedí que me dijera dónde estaba. Me llevó hacia el árbol y me apuntó hacia un lado en donde no había nadie. Ya no le dije nada a mi pequeño, mejor nos metimos a la casa porque empecé a sentir un viento frío que me ocasionó escalofríos. Mi niño también se frotó los brazos. Cuando Julio llegó de la parcela, lo vi lleno de tierra y con el pantalón roto. Me contó que a su regreso un remolino de viento lo agarró. Fue inesperado y tan fuerte que lo tumbó del caballo. Hizo todo lo posible por no caer, pero la ráfaga fue tan intensa que no lo dejó en paz hasta que cayó al suelo. Luego, todo quedó tranquilo, no se movió ninguna hoja de los árboles. En ese momento ya no tuvimos lugar a dudas, era un brujo el que buscaba hacernos daño a como diera lugar. Julio fue el que me dijo que su padre le comentó que tuviera cuidado porque ellos eran capaces de transformarse no solo en animales, sino también en algún otro elemento, como en este caso, en aire.
Fue necesario llevar a Julio de nueva cuenta al doctor porque se quejaba de un dolor en las costillas. El médico, cuando lo revisó y vio un moretón enorme, le mandó hacer una radiografía. Salió con una costilla rota. Decidí ir con mi abuelo para que nos ayudara a deshacer el daño que nos estaba haciendo Mario, pero ese día mi abuelo fue a realizar un trabajo al otro pueblo. Mi abuela me dijo que regresaba hasta la noche. También fuimos con el papá de Julio y, curiosamente, él estaba con temperatura muy alta. No le fue posible atendernos, así que quedamos en volver más tarde, pero no fue posible hacerlo. Creímos que al día siguiente alguno de los dos estaría en condiciones de ayudarnos. Lo malo fue que el padre y el tío de Mario habían preparado todo para que esa noche le sucediera algo muy malo a Julio. Y en cuanto oscureció, los eventos empezaron a suceder. Desde el primer instante en que el sol se ocultó, empezamos a escuchar sonidos extraños en el patio trasero. En varias ocasiones me asomé a la ventana para ver de qué se trataba. En los árboles frutales y en la barda que teníamos vi muchas aves paradas, eran muchos búhos que, al mismo tiempo, hacían ese ulular que me alteró mucho los nervios. Julio se agarraba a la cabeza, desesperado. Al preguntarle qué le sucedía, ni siquiera me respondió. Se quedó atento, viendo hacia un lugar fijo en la pared. Luego asintió y salió al corral. La verdad, tuve mucho miedo de lo que fuera a hacer, porque lo vi muy extraño. Él ni siquiera escuchó mi voz, como si no tuviera voluntad. Se metió al cuarto en el que guardamos los agroquímicos, sacó una cuerda y se fue hacia uno de nuestros árboles. Ahí fue cuando entendí lo que pretendía hacer. Le quité la cuerda de las manos, pero él, furioso, se fue sobre mí. No intentaba golpearme ni mucho menos hacerme daño. Lo único que quería era que le regresara la cuerda. Estuvimos luchando por ella hasta que logró arrebatarla de mis manos y la aventó hacia una rama del árbol. Mientras yo le gritaba que no lo hiciera, él seguía sin escucharme, sin hacerme caso. Desesperada, me metí al cuarto y agarré una pala. Para ese entonces, Julio ya estaba haciendo un nudo con la cuerda. No tuve más remedio que darle un golpe. Él se agarró la cabeza y me miró confundido. No le di el golpe tan fuerte, pero sí lo hizo reaccionar, como si Julio hubiera estado en otra parte. Me preguntó qué sucedía y por qué le dolía mucho la cabeza. Ni siquiera tuve tiempo de responder cuando escuché un sonido extraño. Era turbador porque parecía que alguien estuviera abriendo nueces o no sé qué era, pero era un crujido que daba miedo. Le pedí a Julio que nos metiéramos a la casa o lo mejor era irnos a la de sus padres o con los míos, porque estaban pasando cosas extrañas. Antes de que Julio me respondiera, empecé a ver una sombra que salió de entre un árbol. Cuando lo vi más de cerca, era el tío de Mario. Estaba raro, tenía la mirada perdida y se reía de una forma siniestra. Él era el causante de ese sonido aterrador. Le dije despacio a Julio que lo mejor era meternos, pero ese hombre empezó a caminar como si fuera un robot, con dificultad y torpeza. Se acercaba a nosotros emitiendo ese sonido espeluznante. Julio ya no lo dudó, me pidió que corriera y que me encerrara en un cuarto con los niños. Yo le pedí que se fuera conmigo, que esa cosa no era el tío de Mario, era como un ser sin voluntad porque se movía con dificultad. Me fui corriendo a la casa. Antes de entrar, pude ver la forma tan horrible como ese hombre se contorsionaba. Al mismo tiempo, se oía crujir algo. No sé qué fue lo que hizo Julio, solo escuché un golpe fuerte y los pasos corriendo de Julio. Rápidamente me dijo, vámonos con los niños de aquí porque ellos ya no tardarán en regresar. Julio agarró a mi hijo más grande y yo al más pequeño y salimos huyendo de la casa. Entre el silencio y la oscuridad de la noche, a lo lejos alcanzábamos a escuchar aquel siniestro crujido y el ulular de los búhos. Lo bueno era que la casa de Julio estaba a unas cuadras, así que llegamos pronto, golpeando la puerta con insistencia para que nos abrieran,
ya que a lo lejos vimos que el tío de Mario venía hacia nosotros con sus movimientos grotescos. El papá de Julio fue el que nos abrió. Ni siquiera nos preguntó qué nos sucedía, nos permitió pasar y miró aquella figura que venía hacia nosotros. El señor prendió 2 velas y las puso al centro de la sala, luego siguió con un ritual que, la verdad, por el miedo que tenía, ni siquiera le presté atención. Todo el tiempo estuve atenta a lo que escuchaba afuera y me asomaba a la ventana, porque de nuevo empecé a oír a las aves que nos habían seguido. Fue un trabajo difícil el que realizó mi suegro. Mientras lo hacía, las aves ululaban más fuerte y empezaron a tocar la puerta. Él nos dijo que no hiciéramos caso a nada, que trataban de distraernos para lograr su cometido y que le permitiéramos hacer su trabajo. Después de un rato, poco a poco se fueron calmando los sonidos y los golpes en la puerta se detuvieron, hasta que todo quedó en silencio. Oí a mi suegro decir: listo, he logrado deshacer el maleficio que estaba en contra de los 4, pero principalmente en contra de mi hijo, porque buscaban matarlo. Ahora solo espero que el conjuro no se le devuelva, porque al invocar espíritus malignos, ellos no se quedan sin lo prometido. Fue todo lo que dijo el señor mientras nos acomodaba unas cobijas para que nos quedáramos a dormir. Le pregunté a mi suegro por qué el tío de Mario se comportaba de una manera tan extraña, como si no fuera él. Lo que me respondió era la primera vez que lo escuchaba. Era verdad que en el pueblo creíamos en las limpias, en el mal aire, en el espanto, pero de eso no sabía nada. Me dijo que cuando un brujo era poderoso y tenía tratos con el mal, era capaz de que su espíritu saliera de su cuerpo. Él se quedaba descansando mientras su cuerpo se movía por el solo impulso del maligno. Por eso vimos al tío de Mario moverse de esa manera. Eran capaces de desdoblarse, ya sea en un nahual, como lo hizo el papá de Mario, o en ellos mismos, pero impulsados por un demonio. Por eso mi hermano los vio en la cantina mientras el perro negro trataba de hacernos daño. Al día siguiente nos enteramos de la noticia de que Mario había muerto. Supuestamente se fue a dormir y al siguiente día amaneció muerto. Muchos decían que se trató de un paro cardíaco, otros que, de un mal aire, y así hubo muchos comentarios en el pueblo acerca de su muerte. Aunque la verdad, nadie la supo. Nosotros estuvimos convencidos de que fue el mal que se le devolvió, porque eso fue lo que nos dijo el padre de Julio. En el pueblo trataron de ocultar esa verdad, pero de lo que sí estoy segura es de que la envidia dañó el espíritu de Mario y lo llevó hasta la muerte. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.